preguntas aquí que creo que se han ido más o menos respondiendo en las presentaciones de los participantes, pero hay una pregunta con la que yo quiero iniciar la conversación para todos a propósito de las presentaciones, en particular pues de Óscar y Luz Fernanda, es decir, ellos van a empezar respondiendo si se puede, y es: ¿quién y cómo se decide en este país cuándo y dónde se hace un proyecto de generación de energía? Si se puede contestar. Digamos que hay un cuerpo normativo pues, en Colombia en relación a lo que llamamos las licencias ambientales. Entonces hay hay un decreto que es reciente, un decreto 2015 que habla de cómo, qué es lo que debe cumplir un proyecto para tener una licencia ambiental. Y digamos que de manera general esa licencia ambiental exige unos requisitos entre los que está lo que se denomina un estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental es realmente en la práctica es un conjunto de estudios. Hay estudios técnicos que analizan la factibilidad de desarrollar el proyecto, pero también hay unos estudios que terminan produciendo lo que llamamos los planes de manejo ambiental, que son los planes que permiten evitar los impactos, corregir los impactos que es imposible evitar, que permiten manejar aquellos impactos que no es posible ni evitar ni corregir, pero entonces que se pueden mitigar, que se van a disminuir y cómo se van a disminuir. Y hay unos que están por allá como en la fase final, que son unos impactos que se llaman los impactos que hay que compensar, que no se pueden ni evitar, ni corregir, ni mitigar, y que consecuencias se compensan. Pero adicionalmente hay otros planes, que son los planes de contingencia, los planes de cierre. Entonces, digamos, es un conjunto, hay un cuerpo de normativo que determina todo eso. Pero quisiera simplemente terminar diciendo que eso tiene unos tiempos en la ley, que hay unos tiempos para hacer los estudios, que hay unos tiempos para hacer las evaluaciones. Pero hay una dificultad en la práctica muy grande, y es que usualmente quienes tienen que revisar esos estudios, digamos, son grupos muy pequeños que tienen que analizar estudios que hacen grupos muy grandes. Y la gente que tiene que revisar esos estudios, que es muy poca, no necesariamente tiene, digamos, la suficiente información, preparación, conocimiento y tiempo como lo han tenido los que elaboran los estudios. Quiero simplemente como decir que ahí hay un asunto supremamente importante, porque en relación a lo que termina ocurriendo cuando se obtienen las licencias ambientales que dan vía libre como la ejecución del proyecto, que ahí hay un asunto pues, que sin lugar a dudas tiene un desequilibrio. Yo tendría para complementar es que la decisión de hacerlo ya está en la empresa, porque dependiendo del beneficio, digamos de la relación costo-beneficio que tenga el proyecto, la empresa decide si lo hace. Una vez la empresa decide que está interesada en hacerlo, es la autoridad ambiental la que licencia la construcción. Y eso termina después de todos el proceso de estudios que mencionaba Óscar, y esos procesos pueden tomarse 70 años. Cauca, el proyecto de Ituango tiene 70 años desde la primera idea de algún ingeniero que se le ocurrió que ahí podría hacerse un embalse. Han pasado y va por oscilaciones, o sea, las empresas requieren de un músculo financiero muy grande para poder construir ese tipo de embalses de esta magnitud. Entonces, digamos que esos realmente son los que deciden. ¿Ustedes quieren comentar? Un poco en relación con lo que decía Oscar, como el proceso de desarrollo de los estudios de impacto ambiental y como la evaluación de esos estudios pues, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
porque pues es cierto que muchas veces es un grupo muy grande quien elabora esos estudios y un grupo muy pequeño quienes lo, digamos, revisan. No sé si eso, voy a ser muy atrevida aquí, ese proceso ha tenido como un poco de, como que se ha dañado un poco, pues, ¿cierto? Como hay un poco de corrupción ahí al interior de eso, ¿cierto? Y yo creo que en eso nosotros como universidad estamos, como sociedad, pues, estamos llamados a poner pues, los ojos sobre eso, sobre la calidad técnica de esos estudios, pero además sobre cómo están revisando esos estudios. Y yo hablo pues como en particular por lo poco, pues por el pedacito de esos estudios que corresponde a mi área de estudio, que es el de valoración económica. Conozco, digamos, estudios de valoración económica que han pasado el filtro de la Agencia Nacional, que de verdad que son muy preocupantes, y entendemos pues que esto es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pero yo creo que no nos podemos quedar en un proceso de aprendizaje en el nivel básico siempre, más cuando estamos viendo una cantidad de impactos de proyectos que ya que están licenciados, puede ser, y que se están construyendo. Yo creo que ahí no nos podemos como quedar callados y hacernos pues como de la vista gorda pensando que esos procesos funcionan y funcionan bien. Yo creo que tenemos que hacer pues como una crítica constructiva a esos procesos. Hay un tema que aprovechando que tocó ese vals, es que digamos que la profundidad de los estudios para cada fase, desde diagnóstico de alternativas, prefactibilidad, factibilidad, diseño, digamos que va aumentando desde alternativas hacia diseño. Y los estudios son hechos por las empresas, ¿cierto? Y son las empresas quienes entregan los diagnósticos a la autoridad que va a tomar la decisión. Entonces, nosotros ahorita con el grupo de PECES a nivel nacional hemos encontrado es una gran carencia de la gestión del Estado en términos de obtener el conocimiento de sus sistemas naturales. Y entonces el Estado, como no los tiene, no tiene esa capacidad para generar la información sobre la ictiofauna del país, entonces delega en las empresas, la hidro, las que generan, las que explotan minas, la que construyen carreteras. Entonces, cuando hasta hace 2 años que se hizo un proceso de bases de datos de las colecciones, se pudo tener acceso a toda la diversidad de peces, con todas las carencias que existen en información actualmente, pero por lo menos ya sabemos por dónde se distribuye. Pero eso fue un ejercicio de las universidades, ¿cierto? En donde el Instituto Alexander von Humboldt puso un recurso para poder ayudar a los coleccionistas a generar la información. Pero la información de base para tomar decisiones de se construye o no un embalse tiene que darla al Estado. No podemos, es como las empresas son juez y parte, es decir, ellos levantan su información, ¿cierto? Entregan la información a la autoridad y la autoridad con lo que le entrega a la empresa toma la decisión. Pero ¿por qué la autoridad no tiene la información y cuando el que le está queriendo decir quiero hacer un embalse, no sé, en Río Claro? Entonces la autoridad ambiental, en este caso la CAR, dice que venga con usted con base en la información que yo tengo, de mi conocimiento adquirido, de mi territorio, usted no lo puede construir por tal y tal y tal, ¿cierto? Pero entonces es una inconsistencia en la gestión del Estado en este tema. O sea, ahí vemos pues que finalmente la decisión debería tomarse en función de la información y la información debería estar centralizada en el Estado, pero está dispersa. Y ahí aprovecho para conectar con la presentación de John Fernando, que nos mostró las matrices de información, digamos, que se requieren en un estudio de estos, y es enorme, y esa información entonces está dispersa, de modo que es muy difícil acopiar como toda la información necesaria para tomar las decisiones. Yo voy a hacer una pregunta un poco afuera, digamos, de este tema, pero creo que sirve de contexto, y es ¿cómo opera el sistema energético nacional? Porque aquí vemos que hay distintos
dueños de proyectos, ¿cierto? Y de muchas escalas, pero también uno oye, sin ser experto, que existe una cosa que es el sistema interconectado nacional. Es como si toda la generación de energía estuviera centralizada. O puede haber islas. Algunos de ustedes que nos explique cómo funciona el sistema, si se puede. Todos están haciendo cara de angustia. Como para que entendamos cómo también los proyectos están conectados entre ellos. Sí, yo tenía ganas de invitar a Joselina que se sentara. Vamos a seguir aquí a la... No va a saltar el protocolo y creo que va a sentar a Joselino, que es el... No sé qué decir. Ahí cabe. Leo Fernando y Clara se estrechan un poquito. Aprovecho entonces aquí, ese fue una cosa medio no planeada, pero tenemos a Joselino Jurado, que trabajó y sigue trabajando toda su vida y fue profesor de ellos dos. Respétenlo así como yo respeto a este, que es profesor mío. Adelante. Buenos días, muchas gracias Juan Camilo y demás organizadores por la invitación a participar. Desde que me enteré ayer de este foro conversatorio, me parece muy pertinente que de la academia de las universidades se esté dando esta discusión. Tengo una pequeña introducción. Se necesita que ocurran tragedias o desastres ambientales o desastres técnicos para que nos pellizquemos y sintamos la necesidad de ser conscientes de lo que está pasando en el desarrollo de proyectos en Colombia, además de los conflictos ambientales presentes que hemos arrastrado durante años. Es muy válido pues, los temas que se están discutiendo. Respecto a la pregunta del sector eléctrico, Juan Camilo, tu precisión obedece a la composición de la canasta energética de Colombia. Esa es una pregunta, pero la otra es, a propósito, ahorita estábamos diciendo quién y cómo decide hacer proyectos de generación. En términos generales, pues en el país, estamos como enfocados en lo de generación hidroeléctrica, pero puede ser cualquier otra estrategia de generación. ¿Por qué? O sea, esto es un mercado que funciona independientemente, los dueños de proyectos o abastecen a sus clientes y eso está por fuera de una conexión, o existe un mercado nacional general en el que participan todos. ¿Cómo funciona el mercado de energía en el país? Bueno, en 1994 fue un momento importante para Colombia porque salió la Ley Eléctrica Nacional. Nos tocó vivir cómo se desarrollaba la energía en Colombia, los proyectos, el abastecimiento. Inicialmente eran los años 40, 50, digamos regionalmente se hacía por las empresas de energía locales, regionales, empresas públicas, que tienen una trayectoria muy importante en proyectos desarrollados para Antioquia y así en diferentes partes del país. Y hacia los años 60 se hizo la primera red de interconexión nacional y nació Interconexión Eléctrica, que era la única, digamos, entidad estatal que manejaba los componentes básicos como eran generación, transmisión y la distribución que daban las empresas regionales. A raíz de cambios que se dieron en el desarrollo de este tipo de sector y la contingencia del fenómeno del Niño de 1991-92, pues las autoridades nacionales en un momento tuvieron la necesidad de hacer una reforma. Se tomaron modelos de otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Europa en general. Ese momento fue importante porque pues hay que reconocer que como muchos otros insumos y necesidades en el mundo pues están regulados por la economía. Entonces
nace esa ley eléctrica y hace una repartición de responsabilidades. Ya no es la interconexión eléctrica que maneja toda la información y el desarrollo, acompañado también de las empresas regionales, y se hace una diversificación de responsabilidades. ¿Quiénes son los generadores de energía que tengan pues, capacidad instalada propia o nuevos proyectos? Se hace la separación de la transmisión de energía que queda solamente ligada a interconexión eléctrica ISA, y lo que es la distribución a menores de capacidad de transmisión de menores de 110.000 kilovatios, pues quedan en las regiones del país, en una red que es muy compleja. Entonces, pues una aclaración para Luz Fernanda. En 2015 Colombia tenía ya 16.500 megavatios instalados como potencia, de los cuales se compone en este momento el 66% de tipo hidráulico, casi el 30% de energía de combustibles fósiles, contando carbón y gas, y un pequeño porcentaje de plantas menores, que son plantas menores a 100 megavatios, digamos, de energía externa. En esta composición, digamos, hay también organismos que hacen el control de manejo de la información, y esa nueva ley sobre el mercado que me pregunta Juan Camilo implica que yo como generador, con mis plantas que tenga diariamente, yo hago una oferta de energía y digamos a una oficina, digámoslo así, centralizada, que queda acá en Medellín. Siempre ha estado el sistema interconectado nacional y todos los días se hace esa oferta de energía, de tal manera que la energía que se produzca en Colombia sea, como eso tiene un precio, está regulado por el mercado, pues el kilovatio hora que se genere sea el menor mínimo costo posible, porque pues si eso, pues yo ofrezco cierta cantidad de precio, pues eso tiene que ser compensado por los costos para producir ese kilovatio. Entonces eso funciona así todos los días desde 1995. Alguna cosa curiosa que pues yo no subí directamente a la bolsa de energía, pero cuando empezó ese mercado, por ahí una persona que tiene que estar muy temprano, desde las 5 de la mañana, manejando la información, fijando los precios, por decir algo, había que ofrecer a 20 pesos el kilovatio hora para la oferta, y la persona se equivocó, digitó un número y puso una cifra más, 200 pesos el kilovatio hora, y eso causó un revuelo nacional, que fue porque está ofreciendo tan caro el kilovatio. Entonces esas cosas pues no volvieron a pasar, pero eso creó una distorsión en las primeras horas del mercado, porque los precios cambiaron y porque está tan costoso. Entonces resultan despachados los que tienen el menor costo, y el que ponga más caro pues no va a ser despachada esa planta. Contingencias pues ha tocado vivir de muchos tipos, apagones, pues, yo pienso que Colombia tiene un sector muy consolidado en ese sentido. No sé, pues eso opera en este momento. Pues habrá muchas cosas que decir, pero en aras de las preguntas que quieras. Gracias. Aquí. Yo simplemente quiero un poco sobre lo que planteaba José, comentar lo siguiente, una forma como Juan puede ver este cuento del mercado de la energía. Tenemos un país en el que entiendo que tenemos 33 grandes proyectos de energía en el país, y hay una bolsa de energía, hay una demanda y hay una oferta. Entonces cada una de las centrales, cada una de las empresas tiene una oferta, hay una demanda que usualmente es más grande por la noche que en el día, porque en la noche es que más prendemos luces en las ciudades, etc. Y se va solicitando energía. Entonces hay un centro de despacho, que es donde yo quiero llamar la atención, en el que ese Centro Nacional de Operaciones va entendiendo un poco las demandas y va diciendo, de acuerdo a la bolsa, en relación a los precios y a los pactos de disponibilidad de las diferentes empresas, va diciendo, despácheme, y de esa manera va cubriendo la bolsa total. Yo quiero advertir lo siguiente: el mercado de la energía
es el que termina regulando cómo se prenden y se apagan los ríos en el país. O sea, qué río se prende y qué río se apaga. O sea, creo que es una cosa que es súper importante, porque creo que es de las cosas que hay que superar. O sea, es que el mercado no puede terminar controlando la manera como funcionan los sistemas naturales. Porque, un poco conectándome con lo que estaba planteando Luz Fernanda, los sistemas naturales suministran una información de manera natural sobre la vida que hay en los sistemas naturales. O sea, los peces, por ejemplo, para hablar de peces, los peces tienen un montón de sensores, pues, muchísimos sensores del organismo que están detectando la temperatura, la velocidad del agua, y en los ríos, como flujos permanentes de materia, de energía, pero también de información, van generando las señales en esos organismos vivos que hay en el agua, y ellos van entendiendo qué está ocurriendo aguas arriba, qué pasa en ese sistema de conexiones laterales, verticales y longitudinales. Cuando las señales que llegan no son señales del sistema natural funcionando desde la perspectiva del sistema natural, sino que son señales que van llegando desde la perspectiva del mercado, los peces no tienen por qué entender las señales del mercado. Un río está alto y de pronto está chiquito. Un río está chiquito y de pronto está alto. Eso es un poco lo que pasa. Yo quiero que llamar la atención sobre eso porque tenemos una cosa que está por encima de otra y debería ser un poco al revés. O sea, hay un estado regulador que en ese sentido está regulando una cosa que no es la más importante. Yo creo que lo más importante realmente son los procesos territoriales de manera integral. Pues simplemente quiero mencionarlo y ponerlo en esos términos, porque de alguna manera hay alguien que está prendiendo y apagando y poniendo como las instalaciones de la discoteca del sistema hídrico nacional. Y eso es un asunto que necesita tener un orden distinto, necesita tener una inteligencia distinta. Fernanda iba a intervenir, pero entonces yo quiero preguntarte si la sugerencia ahí, más o menos para sintetizar, pero lo haces después a Oscar, es, según esta descripción, el funcionamiento natural de los ecosistemas acuáticos y los asociados con los acuáticos de la cuenca grande de Colombia, que es el Magdalena, considerando el Cauca también como su cuenca de Magdalena, está determinada por la necesidad de prender la luz de los colombianos por la noche, ¿cierto? Y debería ser al revés, más bien es como la propuesta tuya, o sea, que la capacidad de prender la luz dependa de que los ecosistemas funcionan bien, que tanto los ecosistemas nos permiten utilizar parte de esa energía, y ya después le doy paso a Luz. No, yo al respecto creo lo siguiente, o sea, creo que ahí es donde es muy importante como eso que llamamos como las ciudades inteligentes son inteligentes y los ciudadanos son inteligentes. Si nosotros necesitamos introducir un 2% adicional en las ofertas hidroenergéticas del país, una manera de resolver ese incremento del 2% en la oferta hidroenergética nacional es que los ciudadanos reduzcamos en un 2% nuestras demandas hidroenergéticas. Esa es una manera de compensar la nueva necesidad. Podemos, simplemente quiero decir que hay muchas maneras, o sea, que hay muchas maneras de atender los problemas de la demanda de energía, de las demandas de recursos en general. No es simplemente vía mercado suministrando nuevas ofertas necesarias. Creo que tenemos que producir también una nueva inteligencia en los seres humanos, en las sociedades humanas, que nos permitan ajustar nuestras eficiencias, nuestras maneras de vivir, porque esa es una manera muy eficiente de ayudarle a los ecosistemas a que vayan adelante. Es un poco lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es que hay una cosa que está por encima del capital financiero, que es el capital natural y el capital social. Que cuando los capitales naturales y los capitales sociales se ven afectados por el capital financiero, ahí hay un desbalance. Hay un asunto simplemente de invertimos la pirámide, qué es lo que tiene que estar arriba, qué es lo que tiene que estar arriba. No puede ser, parodiando un poco a Gustavo Milches, no puede ser que nosotros vendamos los riñones para comprarnos una máquina de diálisis. No puede ser que vendamos los pulmones para comprarnos un tanque de oxígeno.
ojo, hay un asunto ético, pero hay un asunto también de inteligencia básica en la manera como administramos de manera más eficiente nuestra manera de vivir y la naturaleza. Es nuestra, lamentable, es nuestra responsabilidad. Luz Fernanda, después de Fernanda. Sí, yo voy a ser breve. Respecto a, por ejemplo, lo que hablamos de los cambios que genera la generación de energía en los peces, las mismas generadoras son conscientes de estos cambios y de hecho las mismas generadoras han apoyado muchísimas investigaciones para identificar esos cambios. Entonces, lo que presenté yo hoy es como el cambio que se genera en términos de las macrocuencas, pero en este momento las generadoras ya están pensando en qué hacer para resolverlo. Entonces es como mirar cómo vamos a cambiar la oferta de energía, cómo vamos a poner a conversar la generación de energía, es decir, la producción y la liberación de agua con los estímulos ambientales que requieren los pozos tazoar, con las crecientes que necesitan los peces para ingresar a los planos de inundación. Entonces ya estamos en esa fase de cómo vamos a hacer con los 35 embalses, porque hay 33, pero 2 están en construcción, 2 están, digamos que en planificación, uno ya está a punto de entrar, creo que mentiras ya no. Pero entonces, digamos que hay cambios que se pueden hacer y se pueden hacer desde la construcción del conocimiento, entonces se están haciendo cosas, ¿cierto? El asunto es que es el momento de empezar a planificar. Entonces, desde hace unos años hay una organización que se llama The Nature Conservancy que viene tomando muchísima información a la planificación de la cuenca, trabajamos con Magdalena, con el Ministerio General, y en ese momento ellos están desarrollando una plataforma para planificar la cuenca, no solamente con desarrollo energético, sino con agricultura, con ganadería. Entonces es como que es la hora de planificar y es la hora de encontrar ese balance entre el beneficio ambiental, el beneficio social y el beneficio, digamos, que económico del país. Sí, yo tomaré también un poco de lo que decía Luz ahora, el problema de la información. Acuérdense en aquel mapa iluminado, nosotros somos unos vampiros energéticos y dentro de ese vampirismo energético también hay un problema de inteligencia ambiental. La inteligencia ambiental es una inteligencia de colectivos. En ese mapa, cuando vemos las zonas apagadas, pues uno dice, son los países subdesarrollados o las regiones subdesarrolladas, de pronto no, de pronto son las más inteligentes en términos ambientales. También tenemos otro asunto que quiero rescatar de un foro que hicieron los colegas de la Universidad Nacional a principios de la semana. Una de las preguntas que dejaba sobre el tapete de Sergio Lopera era si nos estábamos encandilando demasiado con el modelo y si ese modelo había llevado a que fuéramos renunciando a la ingeniería dura. Yo me lo llamaría la ciencia dura. O sea, ponemos unos datos y los datos los mezclamos en el modelo y eso nos da una cosa que nos gusta. Y muchas veces estamos cayendo en el mito de Pigmalión. Pigmalión era un escultor que esculpió una estatua muy bella y era tan bella y tan perfecta que se enamoró de la estatua y robó y lloró a los dioses para que los colocaran en igualdad de condiciones, humanizando a la estatua. Los dioses no lo hicieron, sino que petrificaron a Pigmalión y todos los dos quedaron 2 estatuas, no estaban en igualdad de condiciones, pero perdían también su humanidad. Y en eso vuelvo y recalco el hecho de los datos. Esa matriz, esa base de información que está en la base de datos ANLA, eso es como pasar las pruebas Saber Pro de CAES, muchachos, es llenar cuadritos y entonces yo por ejemplo, tengo 1 millón de metros cúbicos de agua y le digo a Juan Camilo, la evaporación más o menos de cuánto, 15%, entonces pongo ahí 150.000 y la infiltración, otro 15%. Me saqué 300.000 de 30% de encima. En la ANLA o quien califica ese proyecto, nadie es capaz de decirme a mí si ese 15% está bien. No tienen forma, ellos no tienen las capacidades ni en términos de personas ni en términos de modelos para hacerlo. Y muchas veces la academia es quien debe hacer eso. Pero realmente yo me inclino a creer que las bases de datos sobre las cuales estamos tomando decisiones en la priorización de estos proyectos en lo que es gestión ambiental son solamente datos, no es información. Y también vuelvo a la frase con la que terminé la exposición. Tenemos que quitar el microscopio de la presa y colocar los binoculares sobre toda la cuenca. Bueno, ya vamos a ir teniendo que movernos rápido porque el tiempo apremia para poder dar espacio a las preguntas del público, pero yo
Pues hay una serie de cosas aquí que se nos quedan sobre la mesa, entonces yo no sé si dar opciones y que ustedes se despreocupen, iba a decir despreocupen contestando la que menos difícil sea, pero hay varios temas aquí que yo creo que son importantes. Un tema que creo que es necesario y del que ninguno de los que estamos aquí, creo yo, somos expertos, pero que creo que es necesario hablar, y es el de, porque además está de moda ahora en las campañas, que todo el mundo debe ir a votar el domingo, por quien quiera votar, y es lo de las energías limpias, ¿cierto? Las energías alternativas. Entonces se junta una posible catástrofe muy grave, la más grave de la historia del país por la construcción de un proyecto hidroeléctrico, que es como lo normal en términos de cómo generamos energía eléctrica en el país, entonces hay que inundar esto de paneles solares o molinos para generar energía eólica. Si son tan limpias esas energías limpias, insisto, ninguno de nosotros es experto aquí, creo que deberíamos organizar otro panel específicamente pensando en eso, pero es una pregunta que está abierta. O les podemos creer que son sencillamente limpias porque vienen de energía de fuentes renovables, o qué clase de consideraciones tenemos que tener. Por ahí dicen números de gente que, o he oído yo en los medios, pues que Hidroituango se reemplazaría con 3.000 o 5.000 hectáreas de paneles solares, una cosa así, que hay que considerar para instalar esos paneles solares, porque finalmente yo me quedé con las ganas de hacerle esa pregunta a Oscar, porque él lo presentó bien en su exposición. Es que el asunto de la generación de energía eléctrica es un asunto de la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, aquí estamos poniendo energía en un lado y esa energía está dejando de estar en otro, y los ecosistemas usan esa energía. Entonces, los paneles no están inventando energía nueva, ni los generadores estos eólicos están inventando energía nueva, le están quitando, ni las centrales hidroeléctricas, le están tomando energía de una matriz para ponerla en otra, y esa energía que venía de esa matriz, pues, la del micrófono, esa energía que había en esa matriz ahora está en el piso. Se le está pasando energía de una matriz a otra, y eventualmente pues la matriz original tendrá algún impacto. Me extendí, pero alguien quiere responder eso, y las otras cosas que debemos responder es la simple de cuál es el papel de la universidad entonces en estas decisiones, porque a veces parecemos estar como por fuera de las decisiones de hacia dónde irnos. Sabemos. Yo lo contestaría con una experiencia de vida. Cuando estudié en el 98, nosotros somos de la primera corte de la especialización en gestión ambiental, y a raíz de no es la misma, Clara es un poco más joven, y Joselino, que fue nuestro profesor, tal vez sea un poquito mayor, en ese tiempo la evaluación que hacíamos de las energías era el país dejaba solamente la generación térmica, es decir, basada en carbón y basada en ACPM, como un sistema de respaldo, y se basaba únicamente en generación limpia, es decir, la hidrogeneración. Hoy en día ya decimos, no, la hidrogeneración pilas, que esa también es bastante dañina, y vamos a ir pensando en irnos cambiando a unas fuentes renovables que no están tan disponibles para poderlo llevar a ese esquema. ¿Qué veíamos también en Europa? Europa había decidido ya hace mucho rato abandonar totalmente el carbón y la generación nuclear, y pasaron un proceso de dejar. Hoy en día están pensando volver a generar con energía nuclear, porque son tan masivos los consumos que tal vez les está faltando para poder abastecerse. Pero en eso, o sea, no debemos dar la espalda totalmente a las nuevas. La maremotriz, la energía de transformar la basura también en energía, porque de todas maneras nosotros estamos limitados y estamos anclados al uso de las energías. Pues yo de energías no sé nada, pero yo creo que, pues es que depende de lo que entendamos por limpio, ¿cierto? Y pues como que tradicionalmente hemos pensado es que tanto impacta esta forma de generación de energía a la atmósfera. Eso es como lo primero que a uno se le viene a la cabeza, ¿cierto? O sobre los sistemas bióticos, pero también hay otras cosas que tenemos que evaluar, yo creo, y que generalmente se nos olvidan. Y es como
qué impactos vamos a generar sobre el sistema social con cualquiera de los tipos de energía que elijamos, ¿cierto? Entonces yo, pues como que a mí me daría susto decir esta es limpia, esta no es limpia, si debemos movernos más hacia este lado a otro. Yo creo que depende de lo que entendamos por limpio, y en un territorio como el nuestro también depende de dónde lo estemos pensando. Entonces yo creo que esa me parece una pregunta súper complicada, sabiendo pues que yo de energía no sé nada. Creo que eso es un tema para una segunda versión de este panel, que venga un especialista en energías alternativas para que realmente nos dé números, nos diga para reemplazar la capacidad instalada que proviene de energías tenemos que tener tantos paneles solares, tantos enormes, además que no en todo el país se pueden poner paneles, la distribución de la energía solar no es homogénea en el país, la distribución de los vientos no es homogénea en el país, entonces tampoco las energías alternativas al medirlo son la panacea. Entonces digamos que esto requiere una segunda versión de conversación. Yo solamente añadiría con las energías pasa una cosa similar a lo que ocurre con la contaminación. El 99.99999% del trabajo de descontaminación que se hace en el planeta, de eso se encarga la naturaleza. Y la mayoría de ese trabajo lo hace el sol. Y lo que los seres humanos hacemos con nuestros sistemas de tratamiento, etcétera, es una cosa absolutamente ínfima, o sea, de una importancia pues extraordinaria, pero es ínfima en la suma total de trabajo en descontaminación. Si no fuera por el trabajo del sol diario en descontaminación, estaríamos absolutamente perdidos, decirlo menos. En energía, el 99.9999999% de la energía que se usa en los procesos de la Tierra proviene del sol. Y ese es un dato, pues, como si uno puede simplemente verlo como un dato estadístico y seguir adelante. Esa es la energía. Esa es la energía. Las otras energías realmente son marginales o son derivadas de esa energía. El movimiento del viento, la hidroenergía es una energía proveniente del sol. O sea, si no fuera por la evaporación, el agua del mar que sube, se vuelve nube, cae en forma de lluvia, un río, etc. Eso es energía solar finalmente. Las energías fósiles, carbón, petróleo, eso es energía solar almacenada en forma de carbón, de petróleo, de gas. El sol es el chacho. La energía está ahí. Eso puede ser una cosa que no me estoy yo inventando, es una cosa que sabemos bastante bien, pero que sabemos mucho menos bien de lo que sabían las comunidades ancestrales o de lo que han entendido otras culturas en el mundo, que adoran el sol. Y lo adoran no que les parezca pues muy pispo, no, porque entienden que dependemos totalmente del sol, que ahí es donde está absolutamente todo. Entonces, discutir si la energía solar es importante o no, si deberíamos, esa es una discusión realmente bizantina. Lo que hay que reconocer es que tenemos un atraso extraordinario en materia de tecnología solar y que hace muchísimo rato un país como el nuestro, en la zona tropical, con una riqueza extraordinaria en radiación energética y no lo hemos aprovechado. Aprovechan mucho más el sol, otras latitudes que tienen mucho menos sol que nosotros. Ahí pues simplemente es una suerte de desperdicio. Así como aprovechamos el agua porque tenemos abundante, deberíamos aprovechar el sol porque tenemos abundante. Eso pues, creo que es una suerte de deuda y un camino que nos puede permitir resolver los problemas de demanda de energía. Pero quisiera simplemente también decir una cosa final, y es que más allá de los datos, de la información, del conocimiento, hay una cosa que se llaman los saberes. Y en el mundo de los saberes, está una cosa que se llaman los principios. Los principios. Y resulta que los principios usualmente los ponemos al final. Ajá, ese es un lío que tenemos. Los principios van al principio. Van al principio. Cuando desconocemos los principios, y estoy hablando de los principios termodinámicos duros, pero también estoy hablando de principios éticos, que son fundamentales, que son de la misma importancia, fuerza, de los principios termodinámicos. De hecho, se deriva de la ley de la termodinámica.
Entonces creo que ahí también hay un trabajo importantísimo que hacer, que como sociedad tenemos la necesidad de, cuando hablo de la sociedad, no estoy hablando de la sociedad paisa, estoy hablando de la sociedad que nos incluya a nosotros. Los orígenes, hay que volver a eso, y ahí seguramente es donde tenemos la labor de eso. Muchas gracias. Es una preocupación en este momento del gobierno cuál va a ser el panorama energético de Colombia en los próximos 30 años. Mi manera de ver pues es una respuesta a la presión de los compromisos como la COP21 que adquirió Colombia y lo que están haciendo otros países. Hace unos 3 años salió un decreto sobre energías renovables y aquí estoy viendo, acabo de salir ahora en marzo, otro decreto en el cual digamos estimula el crecimiento de energías renovables. En este momento en Colombia la información no es muy precisa, pero está del orden de 30 megavatios instalados. Eso equivale apenas a una pequeña central de las que hemos visto en los últimos 20 años. El proyecto más grande lo tiene Celsia, en el municipio de Yumbo, debe estar listo para entrar en operación, es del orden de 10 megavatios. Lo que pasa es que hay una regulación en la cual una planta que tenga menos de 10 megavatios puede directamente entrar al sistema interconectado, no tiene que entrar a los avatares del mercado de energía, y eso es un estímulo muy importante. Por eso en algún momento las pequeñas centrales que tenían menos de 10 megavatios, pues hubo una fuerza grande de presión de estudios de ese tipo de centrales, pero yo he escuchado que las corporaciones ambientales regionales están encantados con una lista en cola de muchos proyectos de pequeñas centrales. Están encantados, es un problema porque en el ámbito regional, y como lo hemos visto acá, una perturbación de la red hídrica frente a otros sectores pues se puede dar. De hecho, pues hay sectores que compiten con la misma generación, se habla de usos múltiples de pequeños envases, pero son plantas que son muy atractivas. Yo las catalogaría. Colombia es un país muy afortunado respecto a muchos países del mundo. Aún así, tenemos como tenemos, salvo que llega un niño y nos hace prender las plantas térmicas que tienen kilovatio alto mayor, el doble o el triple, depende de la situación del momento, pero en eso de pronto nos hemos confiado, nos volvimos perezosos en movernos a una nueva canasta energética. Entonces, jóvenes, ustedes tienen un reto muy importante desde las universidades, como opinión, investigación. De hecho, he visto trabajos en aplicaciones pequeñas de energía solar para diferentes usos. En Colombia la mayoría de los paneles solares que hay son para telecomunicaciones, porque la demanda pues, de comunicación por celular es muy alta. En estaciones de telemetría satelital como las que tiene el CIATA, por ejemplo, funcionan eso. Esa es la red, digamos, pero en este momento pues hay buenas noticias. EPM acabó de montar en el Embalse del Peñol una parcela de paneles solares. Nutresa, la Compañía Nacional de Chocolates, instaló en Río Negro paneles solares. Lo que pasa es que hay que reconocer las limitaciones de esa energía, donde la nubosidad es alta, pero en la costa tenemos alto potencial. Yo veo un crecimiento importante y es muy urgente encaminar las investigaciones, y en este momento hay que aprovechar los incentivos de investigación que puede estar ofreciendo estas políticas nuevas. Porque yo me imagino estar conduciendo un carro eléctrico pues a la vuelta de 10 años, porque es que los precios de 70 millones de pesos un vehículo, pero tampoco no es que esté incentivando el uso del vehículo particular. Es que si ahora que falló el metro la semana pasada, tuviéramos ese tren que en otras ciudades como Madrid,
o en Francia desde Orrea, son trenes intermedios, trenes de cercanías, aunque nosotros ya debemos tener un plan B de Amagá hasta Nequía, de Camilosea, o sea, nosotros tenemos que cambiar totalmente, más el problema que tenemos en Valle de la Aburrá. Tenemos que pensar en el eléctrico, pero todo el mundo dice, no, hay que acabar con los combustibles fósiles, sí, entonces tenemos que crecer en energía eléctrica, que sigue siendo renovable. Ya de pronto lo que se cuestiona, hablaba por aquí con otros profes, la historia del diseño, los estudios de proyectos de generación grandes, especialmente hidro, pues queda en la discusión con la emergencia hidroituana. De pronto hay que pensar en un tamaño de plantas que siguen siendo viables, obviamente es muy especialmente la participación ciudadana. Pues hay que, pues yo me adelanto un poquito aquí a lo que podría ser otro panel, mirar la evaluación ambiental estratégica. Digamos, nosotros hemos perdido el norte en las evaluaciones ambientales estratégicas. Con eso quiero decir, miremos una región donde hay muchos recursos, donde tienen que competir, y entonces cualquier licenciamiento que se haga a un proyecto tiene que obedecer cuál sería como la vocación de la región. Como aquí los sectores se han manejado fragmentariamente, cada uno por separado, el sector transporte pelea con el de minería, hidroelectricidad con otros, agricultura con otros. Entonces sí estamos miopes realmente en la planificación ambiental, y eso obedece un poco pues al titular del foro, que pues, me llamó mucho la atención poder participar porque se habla de Cuenca. Entonces acá estos pupilos pues han hecho muy bien su tarea y lo siguen haciendo, pero hay que pensar en la vocación que tiene Colombia. Nosotros importamos el frijol. Se quejaba en un foro exactamente a fines de noviembre una investigadora del Instituto Colombiano Agropecuario que nosotros no estamos sembrando frijol, sino de una manera marginal. O sea, Colombia perdió su vocación en el enfoque, pues, digamos, de otras oportunidades. Pero todo eso tiene que ir mediatizado por escenarios de participación ciudadana. Tenemos que, se ha discutido mucho en estos días de que quién debe hacer las evaluaciones ambientales, quién dar las licencias ambientales. Hay un modelo muy interesante de las audiencias públicas, que es un organismo independiente que tienen en Canadá, donde si hay un proyecto cualquiera, el promotor del proyecto presenta las características del proyecto, lo presenta a la ciudadanía, la oficina de audiencias ambientales lo presenta, y es independiente de la autoridad ambiental. O sea, quien va a tomar la decisión no es la oficina de audiencias públicas, no es la autoridad ambiental, en este caso, conocí el caso de la provincia de Quebec. Entonces, donde todas las personas, en el momento en que se conoce el proyecto y se hacen audiencias donde se responden preguntas como todos los contras de ese proyecto. Nosotros tenemos que madurar a eso. Aquí se hacen las audiencias ya cuando se está presentando el estudio de impacto ambiental, está casi, y hay un forcejeo entre el promotor del proyecto, hay un forcejeo de la comunidad, donde un municipio quiere decir, no queremos minería de oro aquí, y un alcalde no puede hacer nada más que eso. Afortunadamente la Corte está escuchando eso en este momento. Pero, ¿cómo así? La superficie es del territorio de la cuenca, le corresponde a la ciudadanía, a la comunidad, a los empresarios privados, pero el subsuelo es del Estado. Entonces, pues es increíble que el sector minero es el que decide, y lo que ocurre en la piel de la cuenca no les importa a ellos. Entonces, en fin, como dice Luz Fernanda, pues es un tema pero, muy amplio del licenciamiento, evaluaciones, pero que quede aquí en ese tema de energía, ese reto importante que tenemos. Y hago una invitación, no estoy representando a nadie en particular, sino como ciudadano. Entre el día 30 de mayo y el 2 de junio vamos a tener una feria por segunda ocasión que se llama Expo Solar. Va a haber eventos académicos,
van a ver, pregunten por los precios de los paneles. Yo quería montar uno en mi apartamento, vivo en último techo, pero como es un apartamento de hace 25 o 30 años, me tenía que tumbar totalmente el techo para hacerlo, porque yo no, por ejemplo, no puedo admitir que la construcción en Medellín, como es que Camacón no se pronuncia, pues todos los edificios de Medellín ya debieran tener paneles solares. Lo que pasa es, para redondear, es un sector que compite mucho con las empresas públicas. O sea, a una empresa pública de una ciudad no le convenía hace 3 años que fuéramos autogeneradores, y yo puedo ver el Mundial de Fútbol con un mundial, con televisor, con todos los juguetes que quieran, con un panel solar propio, y no tener que comprarle a las empresas públicas. Nos soñaríamos eso, pero ya son conscientes, el Estado lo está regulando, de que eso tiene que ceder, porque tenemos ese gran potencial económico. Gracias. Muy buena la intervención. Creo que estamos muy graves de tiempo, pero como Lino estaba proponiendo las audiencias, es necesario que recibamos al menos un par de preguntas de aquí, de las que estén en el Facebook, que para parecer como los periodistas modernos que cuentan cuánta gente está viendo. Ahora nos dijeron que había 4.500 personas en Facebook. Somos más famosos que Darío Gómez. Entonces, aquí hay un micrófono, por favor, si hay preguntas aquí en el público. Está todo como suficientemente claro. Aquí está el micrófono. ¿Alguien tiene preguntas por aquí? Álvaro. Cuando hablamos de grandes cuencas, creo yo que la evaluación ambiental de los proyectos puntuales que suponen ruptura o intervención en el régimen de flujo, veo que en muchos escenarios de discusión, inclusive en algunos con participación de la empresa del sector público, aducen que los ríos en nuestras grandes cuencas, hablamos de Magdalena, Cauca, ya han padecido, y lo sabemos todos, los efectos devastadores relacionados con los efluentes de las grandes ciudades. Entonces parece que se estuviera como agregando un proceso de desahucio de las cuencas. Entonces, ¿cómo lograr que la evaluación de estos proyectos específicos se incorpore en el conocimiento y en la situación de afectaciones globales generadas con las distintas actividades de intervención en tanto país? Nosotros no somos responsables, por ejemplo, de la situación de Río Medellín, que generó que las condiciones de evaluación de impacto ambiental de por C2 y por C3 tuvieran un contexto completamente distinto del que pudiera darse en un río limpio. Álvaro, un gusto saludarte. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y es en relación a lo que estabas planteando, Álvaro. Nosotros estuvimos en la década del 60, una cosa que siempre quiero recordar porque es muy importante en los días. Nosotros tuvimos en la década del 60 un instituto en Colombia, el INAT, Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, que tal vez es de las entidades del Estado más eficientes que han existido en la historia del Estado. La misión era desecar los humedales del país. Y en un poco tiempo, una empresa muy corta, logró desecar el 70% de los humedales del país. Es eficiencia pura. Porque entendíamos hasta hace relativamente muy poco, entendíamos o creíamos más bien que los humedales, que las ciénagas, que los pantanos, que las turberas eran lo peor que nos podía pasar. Que eso eran tierras improductivas, que eso era, fíjate, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve el pantaneo? Los pantanos. De bonitos los pantanos y de importantes los pantanos, los humedales en general. Pero resulta de que si venimos de ahí, es que todavía estamos ahí. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es cambiar eso. Tenemos que cambiar eso. Hasta que no cambiemos esa concepción que tenemos de los ecosistemas
nos parece, mire, el Amazonas es muy pisco, mientras no estés ahí te pique un bicho. Cuando te empiezan a picar los mosquitos, como que preferís verlo en la tele. Hay que cambiar eso, o sea, son muy importantes. La ciencia es de una importancia extraordinaria para eso, para explicarnos que esas cosas son fundamentales. Y esas cosas que llamamos los pantanos, las tuteras, el pantanero, eso es fundamental, que dependemos de eso. Y resulta que los ríos, todavía hoy los ríos, que hacen parte de los ecosistemas fundamentales, de los humedales fundamentales, hasta hace un poquito para nosotros, todavía incluso, pensamos en que canalizamos los ríos, en que los estrangulamos, que los metemos en un cajón. Esa es un poco todavía esa historia que tenemos de que no entendemos el reconocimiento de lo que ellos realmente son y lo que representan. Creo que ahí es un poco como está con el problema más serio. Hasta que no cambiemos eso en nuestra cabeza y los entendamos y entendamos que tienen derechos, y que los derechos de ellos realmente son nuestros derechos y son nuestras posibilidades futuras, digamos que difícilmente vamos a cambiar el resto de las cosas. Pues, yo sé, Álvaro, que no te respondí lo que me preguntaste. Igual quería eso. Yo solo tengo para agregarle, Álvaro, es que digamos que eso ya se está trabajando, la visión de impactos acumulativos en la gestión de la macrocuenca. Entonces eso ya se está trabajando y yo creo que esa sería la segunda fase que pues como este conversatorio salió tan apresurado, de Nelson Conserva si quería venir a presentar esa propuesta de planificación de la macrocuenca con base en impactos acumulados. Entonces sería muy bueno conocer, yo solamente sé el nombre del modelo, no tengo pues como los elementos académicos para poder hablar de él, entonces para una segunda fase sería muy interesante conocer qué es lo que encima, sí, qué es lo que quieren, qué es lo que plantean ellos, en donde involucran los múltiples factores que modifican la cuenta. Ahí estamos comprometidos ya para la segunda versión. Una pregunta aquí de un desconocido. Listo. Ya que todos ustedes son profesores, yo sí quisiera preguntar alrededor de... Usted también. Sí, claro. De lo que pasa con lo que nosotros supuestamente pensamos, diseñamos, proponemos y que los egresados salen a ejecutar, pero que uno realmente no ve, e inclusive muchísimos años atrás. De los asuntos simples, y es los asuntos de retiros a nivel de escorrentías superficiales, que según ciertas convenciones hay que dejar tanto de retiro, y uno va y mira aquí en esta misma ciudad un lugar donde tranquilamente un caudal con permanentes avenidas torrenciales en desbordamiento no respeta ni siquiera 5 metros de retiro para una vía existente. Somos supuestamente ya una sociedad con ciertos niveles de conocimiento, con cierta apropiación, con profesionales egresados de nuestras universidades al frente de dichos proyectos, con políticos supuestamente pensando en pro de la sociedad. ¿Qué hacemos con poblaciones como Puerto Valdivia o como el Doce, todavía instalados sobre la ribera del río Cauca? O sea, no estamos en una quebradita. ¿Qué hacemos con ese tipo de situaciones? ¿Por qué se dan? ¿Por qué tanto tiempo nunca se ha pensado en la planificación territorial en asuntos de intervención, de repensarnos cómo inclusive nosotros actuamos de manera más coherente con el medio ambiente, hasta de poder respetar dónde nos ubicamos y cómo lo miramos, y de una u otra forma dejar de ser las víctimas de sucesos, voy redituando? Y una catástrofe natural puede pasar como la que mencionaba yo, Fernando, o como la que maneja el profesor Hilario desde la Universidad Nacional, un movimiento de masa natural que puede hacer un embalse natural y causar una tragedia. ¿Qué opinan ustedes al respecto de ello? Bueno, yo hago, o como que me uno a tu llamado, porque pues más que una pregunta es un llamado de cómo estamos. O sea, mire que ahorita Oscar dijo una cosa que es muy clara, nosotros ponemos los principios al final,
Muchos de los proyectos que se han emprendido en este país violan sistemáticamente, y voy a atreverme a decir descaradamente, el principio de la precaución. Ese principio reza muy literalmente que en ausencia de certeza científica primará el principio de la precaución. En parte eso es una responsabilidad de la universidad, porque nosotros tenemos que constituir de alguna forma en conciencia y en darle a los muchachos los referentes éticos. Yo sé que para los muchachos puede ser sumamente decepcionante ellos formándose en la ingeniería, y entonces primero es PEI, después Chirajara, después Bernavento. Entonces cada error es tapado por otro error, cada tragedia es tapado por una tragedia, y esas cadenas de errores y tragedias prontamente van a ser tapadas por el mundial, y ya sencillamente vamos a volver a comenzar el ciclo y lo repartimos en procesos de 4 años. Nosotros tenemos que cambiar el enfoque, y frente a ese enfoque, de hecho ayer leía los resultados que salieron en El Tiempo, un pequeño artículo de los impactos acumulativos, de que tenemos que pensar más macro, que tenemos que pensar más holísticamente, y de hecho los organismos de control también van a tener que repensarse, porque de alguna forma no estamos haciendo las cosas como son debidas. Y frente a eso, también en la formación de ingenieros, agradezco a varios de mis estudiantes que están aquí, les aclaro que no hay bonificación en el final por haber venido, pero sí halago esa actitud de ustedes de estar pensando, de estar cuestionándose constantemente si la formación que están recibiendo sí va a hacer que ustedes actúen positivamente para la ciudad. También tengo que por el otro lado echar un poquitico de cantaleta. Muchas veces cuando yo les pregunto a los muchachos de las realidades que están viviendo, ellos las desconocen. Si eran más conocedores, por ejemplo, de cuáles son las laminitas escasas en el álbum del mundial, que los videos que habían salido respecto a Dupambo, y tengo que admirar que hay unos muy bien hechos y colgados en la prensa, de tal manera de explicarle a la gente qué es lo que está pasando y del quehacer de la ingeniería frente a lo que está pasando. Mi respuesta sería: debemos ser como docentes tutores de esa conciencia ética, incluso estética, de lo que es el ejercicio de la ingeniería y de la ciencia, por el bienestar de la sociedad en general y del medio ambiente. Yo creo que yo me uno al llamado de don Fernando, y yo también he hecho mucha cantaleta en clase. Yo creo que el propósito nuestro en la universidad, más que llenar a la gente de ecuaciones, debe ser ayudar a que la gente desarrolle la capacidad de pensar y de analizar críticamente, y eso repercute incluso en las decisiones individuales, no solamente las profesionales. Entre otras, por ejemplo, ser un ciudadano responsable y votar el próximo domingo por quien deba votar, pero votar no necesariamente basados en la pasión